Continuando con este ciclo de entrevistas, vuelvo a tener la alegría y el honor de tener al psicólogo Luis Alguano. Con él vamos a conversar sobre la adultez mayor. Y lo primero es saludarte, Luis, bienvenido. Me alegra muchísimo que estés otra vez aquí. ¿Qué tal, Aela? ¿Cómo estás? A mí también me da muchísimo gusto. Qué bueno, qué bueno. Lo primero es definir adultez mayor. ¿Cómo definimos qué es la adultez mayor? Bueno, si nos vamos muy a lo que te pueden decir médicamente, quizás, es una persona mayor de 60 años, pero aquí yo entro un poco en contradicción, ¿no? Porque a veces pensamos que el adulto mayor ya es una persona a veces incapacitada, a veces que no puede valerse por sí mismo, como que ya minimizamos un poco la autonomía que pueda tener. Y la verdad yo diría mucho que depende cómo esté la salud mental de esa persona, cómo esté su salud física, porque no es algo nuevo que hay personas de 90 años que parecen de 60. Hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en el Centro del Adulto Mayor de Miraflores y realmente me sorprendía ver personas de tan avanzada edad que no aparentaban, que iban solas a su consulta, iban solas a las terapias conmigo. Si bien es cierto, vivían por la zona, pero salían a caminar. 90 años y salían a caminar solos. Y realmente no aparentaban esa edad. Y claro, también vemos adultos mayores, no tan avanzados en edad, pero que aparentaran una edad muchísimo mayor. Ujú. Qué importante rescatar eso, ¿no? La edad es relativa, para los médicos es imprescindible, seguro, saber la edad, pero en psicoterapia, en efecto, vemos esas diferencias. Gente, como decimos, muy lúcida, que puede tener 90 y muy lúcida, eso que cuentas me parece maravilloso, que hayan podido llegar hasta el local solos, ¿no? También me pongo Así a es, pensar en paralelo cómo se sentirán sus familiares, o sea, mi papá, mi mamá de 90 caminando solo, pero mira, la evidencia demuestra que se puede. así es. Y en este camino, habiendo atendido a pacientes adultos mayores y siendo terapeuta que acompaña a el hijo, la hija, el grupo de hijos, de repente en alguna terapia familiar que has hecho, ¿qué Ujú. significa cuidar al adulto mayor? En líneas generales, ¿cuál es el significado que tú crees que tiene cuidar a un adulto mayor? Primero habría que también deslindar un poquito, ¿no? ¿Cuándo realmente un adulto mayor necesita ser cuidado? Porque no todo mundo o todo adulto mayor tiene un cuidador específico, ¿no? Porque que vivamos con nuestros padres, que vivamos con nuestros abuelos, los vamos a cuidar porque vivimos ahí indirectamente, nos vamos a ver cómo está, pero es como cuando vives con tus hijos o vives con alguien, o vives con alguien nada más, lo cuidas igual, porque te preocupas por esta persona. Pero ya cuando hablamos realmente de lo que es un cuidador, estamos hablando de que tenemos un adulto mayor que ya tiene algunas necesidades que no puede valerse 100% por sí mismo. Entonces yo sí diría que es una gran responsabilidad y es una responsabilidad que nos va a llevar a poner en práctica una serie de habilidades que todos tenemos, pero que no solemos poner en práctica. De repente la empatía, la escucha, incluso el de repente levantarnos más temprano, estar siempre al pendiente, escuchando qué está sucediendo, estar coordinando cosas. No todo el mundo le gusta estar en coordinaciones y eso necesita un adulto mayor. Ahora, es importante hacerse la pregunta también si uno está dispuesto a invertir esa energía, ese tiempo
en cuidar a esta persona. Porque si lo vamos a hacer de la peor manera, lo vamos a hacer sin ganas, etcétera, no estamos cuidando. Porque cuidar no significa dar una pastilla, cuidar no significa cambiar un pañal, cuidar significa dar soporte emocional también. Y si ese soporte emocional no está claro, no está bien, la persona va a tender a deteriorarse rápidamente, porque esta persona necesita de contacto, necesita de interactuar con su entorno. No es lo mismo quedarse encerrado en un cuarto a que salir a pasear al parque, salir a ver por la ventana, salir a conversar con tu familia, que llegues a su cuarto a leer el periódico, a conversar sobre las noticias también. Entonces, es todo este conjunto de cosas que hay que tomar en cuenta al momento de decidir si cuido o no cuido a un adulto mayor. Me parece súper importante rescatar que cuando convivimos con alguien, sea un roommate, un hermano, un familiar o un amigo, tú nos estás diciendo que la idea, o sea, o los valores nos llevan a cuidar a esa persona. Y nos vamos a centrar hoy en la entrevista, en efecto, en los adultos mayores que requieren un cuidado, la participación de un otro adulto. Y qué bueno que nos clarificas que cuidar no es solamente dar la pastilla, no es solamente abrir la puerta para que venga el técnico en enfermería a hacerle una rehabilitación, sino también es brindar apoyo emocional. Y qué bueno que ya vas mencionando esto de quién está dispuesto, ¿no? Porque no todos los integrantes, no todas las personas que conviven con el adulto mayor o que viven a 3 cuadras o a dos distritos van a querer participar. Y sobre eso seguro vamos a volver. Pero lo primero que quiero saber, Luis, es cuando tu paciente está en esa situación, cuidando a un adulto mayor que requiere un cuidado médico y por supuesto promovemos el cuidado emocional. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida, o sea, quién me cuida a mí, que yo estoy cuidando a este ser humano Okay. que quiero? Aquí también hay que ver dos cosas. Una es la perspectiva que tiene el propio cuidador y la perspectiva que pueda tener el entorno del cuidador. Porque el cuidador va a tener demandas de el entorno me debe cuidar. Yo ya estoy haciendo suficiente, que vengan y me cuiden. Esa es una de las demandas que he visto mucho. Ahora, la realidad no es esa. Quien debe cuidar de uno mismo es la propia persona. ¿Por qué? Porque si yo fuera en este caso el cuidador, yo voy a saber en qué momento necesito dormir, en qué momento necesito comer, en qué momento necesito salir a tomar un respiro y desconectarme de lo que está pasando. Es totalmente natural, pero ¿quién sabe eso? Uno mismo. Entonces, esa exigencia de darle la responsabilidad al otro, de cuídame, porque yo ya estoy cuidando a otra persona, la, quien es, no sé, mi hermano, mi hermana, mis amigos, no tienen esa bola de cristal para saber en qué momento me siento agotado, porque no necesariamente uno viven conmigo, o vivirían conmigo si tuviera que cuidar a alguien. Entonces, es asumir la responsabilidad de cómo me cuido. Entonces, cuando las personas entienden esto en terapia, empiezan a tener cambios, porque el agotamiento físico empieza a disminuir, el agotamiento mental también, porque van entendiendo que cuidar a alguien no significa descuidarse a uno o dejar de vivir. No quiere decir que porque cuido a alguien, no voy a mi entrevista de trabajo. Justamente ayer conversaba con una paciente que por las circunstancias también ahora es cuidadora y me decía, sentía culpa por pensar en ir a esta entrevista. Era el momento adecuado, estaba, como se dice, en el momento justo para poder afrontar esta entrevista de trabajo. Ella ya ha tenido muchas sesiones y a pesar de eso apareció este interrogante. Claro que ella se pudo cuestionar, ese es por qué no sería bueno. Y a las finales tomó la decisión de ir y está a gusto con su decisión. Pero ¿qué pasa si esta pregunta aparece en las primeras sesiones? Es muy probable que uno deje esta oportunidad por el sentimiento de culpa.
Ujú. Me deja pensando mucho esto que has dicho al inicio de quién cuida al cuidador, uno mismo. Y eso me imagino es difícil que el paciente acepte, porque yo que cuido quisiera que me cuiden, pero tú lo has clarificado muy bien. Y seguro eso tiene que ver con la asertividad, ¿no? Con que si yo ya decidí, acepté cuidar, entonces tengo que priorizarme cuando lo tenga que hacer y quizá también saber delegar, ¿no? Saber delegar de repente. También has hablado de validar las emociones, o sea, esa persona que tú mencionas no tenía que dejar de hacer lo que quería hacer, pero sí reconocer sus emociones porque las estaba sintiendo, ¿no? Exacto. Y es totalmente natural sentir. Transitar por tus emociones es lo principal, porque darte el permiso de transitarlas te lleva a poder aceptarlas. Más bien cuando siempre quieres estar negando la emoción, es donde la acrecentamos mucho más, porque ahí vienen todos estos pensamientos rumiantes que hacen que reiniciemos la emoción constantemente, ¿no? Y al final es una emoción que pudo durarnos un par de minutos, nos acompaña todo el día. Excelente, excelente, es cierto. Y esto me lleva a lo siguiente, que es cómo promover que tu paciente que está cuidando a un adulto mayor desarrolle asertividad. No sé si tienes algún ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda tiene quien cuida? ¿Qué tipo de ayuda busca? O sea, ya decidí ayudar, ya decidí participar, mejor dicho, en el cuidado de este ser humano que amo, que adoro, que es un familiar o un adulto mayor que yo quiero cuidar, porque tenemos pacientes que aman a los adultos mayores que los han criado, aunque no sean sus progenitores, ¿no? Y los llaman incluso papá o mamá, y eso es maravilloso. Pero ¿cómo promovemos la asertividad en ellos? Primero es entendiendo qué necesita. La mejor forma que pueda recibir ayuda no es exigiéndola, no es pidiéndola a gritos, no es sino sabiendo expresar el por qué necesita ayuda. En este caso no es, no necesito que me cuiden, necesito que me ayuden. ¿De acuerdo? Y la ayuda va a ser muy diversa, pero creo que debe enfocarse mucho en cómo es el apoyo emocional que le doy al cuidador. Se trata también que la persona, si bien es cierto, como dije en la anterior pregunta, deben cuidarse a sí mismos, pero aquí nos vamos a centrar desde la perspectiva del quien ayuda al cuidador o quien cuida un poco al cuidador también, quieras o no, es en ser genuinos, ¿no? Es aprender a verlo y aprender a identificar qué está necesitando esta persona. Si yo estuviera en su lugar, ¿qué pediría? Ok, ¿qué me detiene a hacer eso que pediría? Y todo eso va a centrar en lo que es el soporte emocional que le voy a dar. Cosas tan sencillas como acercarse genuinamente y decirle cómo estás, cómo te sientes, y darle ese espacio para poder expresar su dolor, su tristeza, su frustración, porque obviamente todo esto implica gran carga emocional. No creo que haya alguien que me diga, no me siento frustrado, no me siento triste, porque por más que uno haya dicho que uno no debe dejar de vivir su vida, hay cosas que aparecen y dicen, bueno, esto no lo puedo dejar de atender hoy. Y eso me va a llevar, sí, a que pierda algunas cosas. No me voy a sentir bien por perderlas, pero tampoco es que me sienta mal por cuidarlo. Pero ahí entramos en un choque de emociones, ¿no? Y es válido transitar varias emociones ante una misma situación. Ujú. Entonces, el simplemente ofrecerse a, ¿sabes qué? Te puedo relevar un par de horas, levantar el teléfono y decirle, quisiera salir hoy, incluso invitarlo a que pueda reintegrarse de alguna manera a una vida cotidiana. Vamos a tomar algo, tienes tiempo para conversar, porque tampoco es que esta persona que está cuidando las 24 horas esté pendiente, porque esta persona duerme, esta persona tiene momentos de tranquilidad. El adulto mayor no está siendo cuidado a las 24 horas.
salvo excepciones muy puntuales, que estemos hablando casos de demencia senil, casos muy avanzados de repente de Alzheimer, alguna esquizofrenia en el adulto mayor, que sí necesitan cuidados mucho más perennes, pero aquí también es importante saber en qué momento delegar esta responsabilidad a alguien que esté capacitado, porque ha estudiado y trabaja de eso. Ujú, ujú. Ese es el siguiente punto, ¿no? Porque es muy importante identificar si soy yo o quién es quien va a cuidar a este adulto mayor en la casa, porque si no, el adulto mayor viviría en un lugar o estaría en cuidados intermedios o en unidad de cuidados intensivos. Pero nos referimos a este adulto que convive con nosotros en casa. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿En qué momento buscar ayuda profesional? Porque yo ya reconocí mis emociones, ya incluso aprendí a delegar, pero nuestros pacientes o los familiares de nuestros pacientes pueden decir, no sé si necesita apoyo de un psicoterapeuta mientras esté cuidando a este familiar. Uh -huh. ¿Qué dirían? Ahora, en tu pregunta también está en un escenario ideal, ¿no? Que la persona ya aprendió a reconocer, ya aprendió a aceptar, ya aprendió a entender que necesita el cuidado de otra persona y ya no el propio. Pero todas las personas que llegan a consulta generalmente llegan con este malestar de estoy siendo malo, ¿cómo no voy a cuidar a la persona que me dio tanto? Soy egoísta por pensar en mí, soy egoísta por querer hacer mi vida también, y hay que lidiar con eso en terapia. Ahora, ¿cuándo pasar el cuidado de un profesional? La respuesta podría ser tan obvia como decir cuando mis habilidades ya no sean suficientes. Ujú, Pero a pesar de ello, al menos en nuestro medio, no conozco realidades de afuera, esa decisión suele retrasarse un montón. Y se suele retrasar un montón por estas creencias que te acabo de mencionar, ¿no? Voy a ser el malo, ¿qué van a decir de mí? Esta persona se va a decepcionar que no la quiera cuidar, etcétera, etcétera, y va a llegar la culpa, va a llegar el remordimiento, la frustración, que me va a llevar a sobreexigirme. Esa sobreexigencia me va a llevar a agotarme y se va a armar un círculo vicioso. Ahora, recién en este círculo vicioso, cuando ya ha habido mucho deterioro de ambas partes, es que uno casi por obligación termina decidiendo contratar a alguien que se puede ocupar de los cuidados. ujú, ujú. Ahí nos estás ayudando a entender cómo podemos lidiar o pensar bien para disminuir la culpa, ¿no? Porque en efecto, ese es el tema. ¿Cómo hago para no sentirme culpable si he contratado a una persona? ¿Debería ser yo? ¿Debería contratar? ¿Cómo hago con la culpa? ¿Qué tip más nos podrías dar si finalmente decido delegar? Decido delegar y contratar a alguien para que esté en esas horas o en toda la noche, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Primero, como dije anteriormente, la culpa no se va a ir de la noche a la mañana. Para lidiar con esta culpa, vamos a tener que reestructurar algunas cosas. Y primero, entender que es una emoción inherente al ser humano sentir culpa también en algún momento. Ahora, yo siempre les digo a mis pacientes, básate en la evidencia. Hazte las preguntas. ¿Cómo estaría mi familiar si en este momento yo lo seguiría cuidando? ¿Estaría mejor? ¿Estaría igual? ¿Estaría peor que ahora? Ese es un primer punto. Cuando empiezan a ver la realidad, que es obvia, que no tenía la habilidad de repente ya de bañarlo yo solo, alimentarlo por una sonda, porque son habilidades mucho más específicas que no es simplemente dar una pastilla. Y esto lo hablo por personas que puedan tener Parkinson. Ya no es lo mismo una persona que ni siquiera pueda caminar y desplazarse por sí sola a una persona que todavía lo puede hacer. Manipular a un adulto mayor al moverlo, cambiarlo, sentarlo, implica destreza, no simplemente fuerza. Entonces, ¿podrías hacerlo tú en este momento? Porque algunas personas dicen, sí, sí tengo la fuerza. Ok, la fuerza es suficiente,
Y ahí vamos como que cuestionando estas, estas trabas que uno se va poniendo, ¿no? Estos peros que uno se va poniendo. Ujú, Ahora, también hacerles ver que el hecho de delegar no hace que uno se deslinde de la responsabilidad. El poder delegar hace que nos podamos centrar en otros aspectos del cuidado que son necesarios. Tenemos que coordinar con la enfermera, coordinar con la técnica, coordinar si están con Padomi, hacer las llamadas, comprar medicinas. Son muchas cosas adicionales que no te permitías hacer por estar centrado en el cuidado específico, pero ahora sí te las permites. Y también hacerles la pregunta, ¿cómo estás tú ahora? ¿Cómo te sientes hoy? Es muy poco las personas que me siguen diciendo, sí, pero igual yo debería. Muchas, la gran mayoría son, me doy cuenta, reconozco que yo estaba en un error, esto debía hacerlo antes por el bien de todos, porque incluso a veces la familia externa dice, pero contratemos a alguien, pero la persona que vive dice, no quiero que ningún extraño entre, yo lo voy a seguir cuidando, y contra eso a veces no podemos hacer mucho. ujú, ujú. Qué importante, ¿no? Porque en efecto, no todo cuidador quiere delegar. Hay cuidadores que pueden no Así querer es. delegar, ¿no? Me gusta mucho, Luis, que nos hayas dicho de que la culpa es una emoción que va a salir y que no se va a ir pues de la noche a la mañana, ¿no? Hay muchas cosas que comprender y aceptar en ese camino. Y también me encanta esto de que si delego, puedo hacer mejor o empezar a hacer otras cosas que va a ser necesario hacer, como el ejemplo que pones, ya yo me encargaré de supervisar la llamada Padomi o yo me encargaré de hacer otras cosas y ya no pondré la sonda porque yo no sé poner la sonda, no soy un técnico en enfermería especializado en, ¿no? Aceptar también eso. Claro, ahí es aceptar cuáles son mis limitaciones, que es distinto a decir aceptar que no quiero. Y que también sería válido no querer, porque no todas personas tienen que asumir la responsabilidad de cuidar a alguien si no lo desean. Ujú, ujú. Qué importante, aceptar mis limitaciones no significa que no quiero hacerlo. Y aun si significara que yo no deseo hacerlo, puedo delegar porque a ese ser humano que yo amo y quiero cuidar, lo puede cuidar otra persona. Y yo puedo participar en los momentos de alegría, no en el momento del cambio de pañal, pero sí en el momento de, como lo hacía una paciente que llegaba a cantarle a su Exacto. mamá. Entonces estaba en los momentos para cantarle, para ver una película, no en los momentos en los que había que ponerle una inyección o cambiarle un pañal, ¿no? Y eso es Ujú. válido también. Así Eh, es. algo que tú y yo hemos conversado muchas veces valorando nuestra salud física y emocional es esto de qué recomendamos a las personas que tienen tu edad o mi edad, que aún no estamos en la adultez mayor, pero ¿qué podríamos ir haciendo? Porque esto lo está viendo gente que está cuidando o gente que quiere prepararse para el cuidado y gente que también Ujú. quiere cuidarse desde ahora. Entonces, yo que no estoy en la adultez mayor, ¿qué puedo ir haciendo para cuidarme para el momento en el que llegue mi adultez mayor? Sea que voy a ser regia, una viejita de 90 años regia con los procesos cognitivos súper conservados, o quizá voy a necesitar ayuda. ¿Qué puedo ir haciendo desde ahora? Yo creo que hay que tener mucha conciencia en el cuidado de nuestra salud en general. Entender que la salud mental está muy asociada a tu salud física. No hay persona que no tenga salud física y digas, tengo buena salud mental. No, porque tu salud física sí es muy importante para saber qué puedes y qué no puedes hacer. Y si no puedes empezar a hacer cosas, por ejemplo, imaginemos que nos terminó dando artrosis, artritis, y eres una persona que siempre le gustó caminar, la frustración va a ser muy alta. Entonces, ¿cómo evito eso desde antes? Siendo muy consciente de mi salud. Porque Ujú, es muy sencillo para personas jóvenes, personas que no estemos en la etapa del adulto mayor, decir, no pasa nada. Es un dolor de cabeza, es un dolor muscular, voy, tomo una pastilla, se pasó.
Y claro, mi cuerpo va a camuflar ese dolor, va a camuflar ese malestar. No lo voy a sentir de repente por varios años, pero esas cosas que no atendí en su momento, sí se van a sentir con mucha mayor gravedad cuando los años pasen. Entonces, si no cuidé mi salud física en ese momento, cuidarla recién cuando tenga 60, 70 años va a ser muy complicado, porque mi cuerpo ya tuvo falencias, mi cuerpo ya entró en una etapa degenerativa y los órganos no se van a reconstruir simplemente porque empiece a tomar las medicinas necesarias en su momento. Entonces, yo les diría que en la medida de lo posible se preocupen por factores muy sencillos, que es cuánto estoy durmiendo, cómo me estoy alimentando, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto realmente le hago caso a las señales que me da mi cuerpo a nivel físico, ¿no? Porque estas tres áreas, y también la salud emocional, obviamente, que es permitirme disfrutar de las cosas que hago, cómo se relacionan entre ellas y qué tanta calidad de vida me va a dar en mi presente para tener calidad de vida en mi futuro. Ujú. Me encanta eso de hacerle caso a las señales, porque puedo de repente estar cuidando mi sueño, has dicho el cuidado del sueño, la alimentación, las emociones, pero hay una señal física a la que no le presto atención y eso puede pasar factura más adelante, ¿no? Así es. Cuando dijiste, Luis, persona que tiene una salud física está ligado a la salud emocional, sería bueno que le clarifiquemos a las personas que una persona, un físico-culturista, no necesariamente por tener esa vigorexia, porque podría ser un trastorno alimenticio, una persona que aparentemente se le ve bien, pero tiene un trastorno alimenticio o tiene una vigorexia que anda en el gimnasio 5 horas al día, toma anabólicos, eso no sería salud física, ¿no? Exacto. Y de repente no irnos a casos tan extremos, ¿no? Pero hay personas que dicen, oye, no, esta persona tiene mucha energía porque hace mucho deporte y algo que también he estado viendo, la parte de practicar algún deporte, pero me estoy dando cuenta si realmente estoy sobreexigiendo a mi cuerpo, porque el sobreexigir también y no conocer cuál es el límite que tiene mi cuerpo va a hacer que pueda tener problemas musculares, problemas óseos, problemas de repente respiratorios, cardíacos, porque hay que saber cuál es la medida justa, porque no es que el cuerpo esté diseñado para ser robots, tenemos que saber en qué momento desistir para evitar una lesión. Y una lesión te puede llevar después a una gran frustración porque vas a dejar de hacer lo que amas. Claro, claro. Qué importante tomar en cuenta en qué momento estamos sobreexigiendo, ¿no? Un anuncio por aquí rápidamente, por eso es que a mi edad yo ya digo, me voy a dormir, quiero dormir mis 8 horas, no solamente porque mi cuerpo lo necesita, sino porque yo quiero, me gusta hacerle caso a mi cuerpo. Lo típico en la juventud, Luis, y a ti de repente a veces te pasa que eres mucho menor, es las ganas de sobreexigir, o sea, puedo todo, que el día sea de 20 horas productivas. Algunos cuando crecemos decimos, no es realista porque no me estaría cuidando bien. ¿Sí? Y a esto le podemos sumar, y es cierto lo que dices, ¿no? E incluso yo mismo muchas veces quiero seguir despierto, porque quiero seguir haciendo cosas divertidas, cosas que me gusten. A veces, ¿quién no se pone a ver una serie y se da cuenta a las 4 de la mañana que ya me tengo que ir a dormir? Porque un capítulo tras otro. Es cierto, eso pasa. Ujú. Ahora, veo mucho en consulta en mis pacientes jóvenes que realmente se suele tener el horario invertido, ¿no? Se sienten más productivos en la noche y el día es para dormir. Pero como digo, ¿no? Eso a la larga va a pasar factura, porque va a afectar nuestro sistema nervioso, va a afectar nuestra capacidad de poder descansar sanamente, porque incluso muchos me dicen, pero Luis, igual me acuesto a las 4, me levanto a las 12, son muchas horas de sueño. Sí, pero biológicamente, ¿cuáles son las horas donde un cuerpo descansa más? Si mal no recuerdo, estamos oscilando entre las
4 y 6 de la mañana, donde el cuerpo tiene el sueño más profundo. Entonces, si me acuesto recién a las 3, ya mi cuerpo no va a alcanzar ese sueño profundo. Entonces, a la larga, duermo muchas horas, pero las duermo mal. Ujú, ujú. La información empodera y dar toda esa información que das a tus pacientes es sumamente importante. Como hemos dicho en anteriores conversaciones, el paciente va a hacer lo que quiera hacer. Uno les da todo Exacto. lo que puede durante la sesión y la idea es que el paciente aproveche al máximo eso, porque es 1 hora a la semana versus todo lo que va a pensar en los siguientes días, ¿no? Así es. ¿Qué te quedas pensando de lo que hemos conversado, Luis, o qué te gustaría aportar antes de terminar? La verdad es que ya refiriéndome mucho a las personas que tienen que cuidar a alguien, es que no se dejen llevar simplemente por la emoción. Dejarse llevar por la emoción nos hace tomar decisiones no siempre buenas. Puede coincidir que terminemos tomando alguna decisión buena, sí, pero por lo general una decisión basada en la emoción no tiene esa reflexión que te dice qué va a ser mejor. Entonces, si voy a vivir en la emoción, que va a aparecer la emoción de la culpa, de la frustración, voy a terminar dejándome de lado. Y lo peor que puede tener una persona realmente es olvidarse de uno mismo, olvidarse de quererse, de cuidarse, de protegerse, de amarse a sí mismo. Entonces, si podemos más bien enfocarnos en tener conductas de autocuidado, de amor propio y poder desarrollarnos un poquito en el aspecto personal, emocional, vamos a tener muchos resultados satisfactorios en esta área, ¿no? Ujú, ujú. Muchas gracias, Luis. Gracias por tus aportes y hasta la siguiente. Muchas gracias. Encantado, Adela. Cuídate mucho. Gracias.